Todas las veces que Dios hace algo maravilloso, lo hace a través de su pueblo. Si usted lee el libro de Hechos, dice que cuando todos tenían un corazón y un alma, Dios mostraba su poder y su maravilla. Aquellos disparatados que creen que, como esos llaneros solitarios, que son los ungidos, que no necesitan de iglesia, que no necesitan de los hermanos, que quieren vivir su vida cristiana a su manera. Ahí en su casa Dios los bendice, ahí en su casa puede estudiar la Biblia, ahí canta su signo, ahí recoge sus ofrendas, todo lo que sea. Hermanos, está fuera de todo lo que la palabra de Dios manda. La palabra del Señor nos enseña que debemos nosotros entender que Dios nos revela su mensaje a un creyente. Esa vacía hace miles de años, pero ahora lo revela a su pueblo, donde está el cuerpo, para que todos unidos puedan ser capaces de entender la anchura, la profundidad y la altura y del amor del Señor que excede a todo conocimiento, pero unidos. Cuando alguien dice que Dios le reveló algo solo, hay que cuestionar aquella revelación. Qué importante, hermanos, cuando estamos juntos. Mire, en la antigüedad, voy a ilustrarle, no sé si alguna vez lo dije ahí, cuando había un judío, vamos a decir Jacob, a la sinagoga, iba a la sinagoga y encontraba en la sinagoga bancas vacías, él no entraba, o lugares así, tablones para sentar, no entraba. Se iba, pero no a su casa, sino a la casa de otro judío. Tocaba la puerta y lo llamaba y le decía, vamos, tenemos que ir. Entonces sacaba a él, a su esposa, a sus hijos, y no se iban a la sinagoga. Se iban a otra casa de otro judío y lo sacaban a él con toda su familia. Ahora sí, habían 3 familias. Y entonces Jacob lo sentábamos a Samuel. Samuel, siéntate acá. Y le decían a Abraham, Abraham, siéntate acá. Ya estamos los 3 juntos. Entonces, Señor, ya estamos juntos. Mándate las bendiciones. ¿Se ha dado cuenta? Y no tenían el Espíritu. No hablaban en lengua. No eran bautizados, no eran ungidos, no tenían título, solo tenían la fe. Pero ahora muchos en otras partes, acá no, gracias al Señor, tienen de todo y no les interesa si viene uno o no. Y quieren unción, y quieren bendición, y son apóstoles y profetas, pero no tienen ninguna idea de lo que es la bendición sencilla del Señor. Pretenden bendiciones por encima de sus principios, de las leyes espirituales del reino de Dios. Miren qué bueno es que estemos juntos. En otras palabras, miren qué malo es que no estemos juntos. Miren qué desagradable es estar juntos y no en armonía. Y por esa razón era la sinagoga. Porque en ese lugar se podían ayudar, se podían bendecir, comprender mejor la Escritura y todas ellas cosas. La tercera era leer la palabra del Señor. Qué interesante, hermano. Él no tenía tiempo para leer una revista de Playboy, Juanidades. Él leía la palabra. Dice el Rab Saúl en la primera carta de Tesalónica, en el capítulo 2, en el verso 13, dice, la palabra que mora en vosotros, esa hará la obra. Alguien me dijo, Rabino, ¿usted puede construir una pared? Y yo le digo, sí, yo puedo hacerlo. ¿Usted sabe hacerlo? Sí. Yo sé hacer, hágalo. No puedo. ¿Cómo? ¿No dice que puede? Sí, yo puedo. ¿No dice que sabe? Sí, yo sé. ¿Y por qué no lo hace? Porque no tengo materiales. Deme las piedras, ladrillos, cemento, agua, arena, yo lo hago. Pero si no tengo materiales, yo no lo puedo hacer. Es igual lo que dice Dios. Dios va a cambiar nuestra manera de ser, nuestras cosas, pero tenemos que poner los materiales, y ese material es la palabra de Dios. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra, Dios no puede hacer muchas cosas con nosotros.
Si más tiempo le damos a cualquier otra cosa, menos a la palabra, no vamos a ser tan útiles para el Señor. La palabra nos hace entrar en comunión con Dios. La palabra nos abre el entendimiento y hace comprender la vida mejor que antes. La palabra nos ayuda a no meternos en problemas. Mire, la vida está bien complicada. Y cuando no leemos la palabra, nos la complicamos más. Pero si usted medita en la palabra, aunque se olvide un poco, esa palabra que está ahí dentro va a hacer la obra y le va a obligar a usted no a hacer tan rápidamente cosas que son desagradables a Dios. Cuanto más de la palabra que tiene usted en su corazón, tres cosas va a ocurrir. Primero, usted va a dejar de alimentarse de cosas que no son la palabra. Número dos, va a cambiar su manera de ser, va a mejorar. Número tres, de su boca saldrá más palabra de Dios que palabras malas. Antes, cuando empecé la vida, yo me leía 48 capítulos de la Biblia, todas las noches antes de acostar. Y antes de ir al trabajo me las volví a leer, en el camino, en el bus, en donde esté. Ese día un baño, y ahí me terminaba de leer la Escritura. Me alimentaba de la palabra. Llegué a aprender de memoria varios libros de la Biblia. Lo estoy diciendo hace tiempo, cuando era joven y casi hermoso. Hermanos amados, estas cosas son costumbres que debemos guardar. Y entonces el Señor en su momento, Él nos va a usar. Y llegó el momento en que llegó a la sinagoga y leyó el libro de Isaías. Y empieza diciendo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque Él no iba a hacer cosas si no estaba de acuerdo al tiempo de Dios, con la palabra de Dios y con el Espíritu de Dios. Si no tenemos la palabra, no podemos deslumbrar el tiempo de Dios ni la voluntad de Dios. Y si no tenemos el poder del Espíritu de Dios, vamos a hacer cualquier cosa humana, menos de Dios. La Biblia nos dice que el Espíritu de Dios vino para sanar a los quebrantados de corazón. Muchas personas viven con traumas psicopatológicas. Y algunos sin siquiera una breve o elemental base de psicología o psiquiatría aplicada, pretenden querer hacer una curación espiritual. Sanidad del alma, ¿qué tienes que recordar de tu vida pasada? Y el Señor dijo, no me traigas más memoria de tu vida pasada. Pero este lo hace recordar. Dice que para sanarlo. ¿Saben que en las guerras espirituales que tienen así, muchos quedan más con miedo al diablo que con el Señor? Le tienen más temor a Él que al Señor mismo. ¿Cuánta necesidad tenemos nosotros de que, si nosotros conocemos más la palabra, el Espíritu de Dios nos va a hacer a nosotros ajustarnos mejor? Hay dos columnas que se evidencian en la Escritura cuando Salomón va a inaugurar el templo. Uno de ellos es llamado Jaquín y el otro es llamado Boaz. Uno quiere decir fortaleza y el otro quiere decir estabilidad. La fortaleza tiene que ver con el poder y lo otro tiene que ver con el equilibrio. Uno tipifica al Espíritu de Dios y otro tipifica a la doctrina de Dios, a la palabra de Dios. Y Yeshua dice que este tipo de adoradores del Espíritu y de verdad, de las palabras y del Ruach HaKodesh, es necesario para ser verdaderos y buenos adoradores del Señor. ¿Ok? Quiero terminar, hermanos, porque todo lo que dice ahí es para pasarse largo rato. Lo que quiero decirles, hermanos, que cuando el Señor terminó de leer ese pasaje, Él dijo, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. A mí me encanta eso. Yo lo veo en una imaginación, proyectándome en todo lo que era del tiempo. Y me pongo a llorar, y es como decir, 750 años. Cada Shabbat, cada mes, cada año, los judíos leían esa palabra.